Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con los temas. Poco a poco, vamos a llegar casi que ya a la mitad del curso, en la séptima semana. Hoy estaremos trabajando el 9 de marzo con más ejemplos de equilibrio de cuerpos rígidos. El último día de clase estábamos hablando de que dos objetos para permanecer en equilibrio, pues un objeto para permanecer en equilibrio tiene que cumplir dos condiciones: que la sumatoria de torcas sea igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, garantizando así tener un equilibrio estático. Recuerden que el equilibrio estático va a ser aquel en el que nosotros vamos a decir que los objetos no se van a mover. Hicimos un par de problemas que involucraban fuerzas aplicadas en distintos puntos y por eso tendríamos que considerar la rotación que éstas generan. Vamos a ver más ejemplos que involucran entonces estos temas. Hoy 9 de marzo entonces, de 2022. De cuerpos rígidos. Muy bien. Supónganse entonces, no supónganse, no. Vamos a trabajar de una vez con nuestro ejemplo número 1. A ver, vean este problema. Dice, el sistema mostrado en la figura 32 está en equilibrio. Me garantizan que está en equilibrio. Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y que la sumatoria de torcas es igual a 0. El objeto que cuelga del extremo de la armadura S pesa 513 libras y la propia armadura pesa 107 libras. Esto pesa 107 libras, esto es 513 libras. Halle, inciso A, la tensión en el cable C, siendo este el cable C. Y, inciso B, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la armadura por el pivote P. Muy bien, vean de que esta es una articulación y por eso tenemos dos tipos de reacción. Una que se opone al movimiento horizontal y otra que se opone al movimiento vertical. ¿Estamos? Por eso es que me habla de la componente horizontal y vertical de la fuerza. Muy bien, entonces, pues para poder hacer este problema, lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, pues como vamos a analizar la armadura, ¿sí? O esta barra, pues vamos a dibujar una barra. Voy a intentar dibujar aquí la barra. Y la vamos a rotar. Supónganse que esta es la barra. Vamos a dibujarla aquí. Y voy a colocarle las fuerzas que están actuando en esta. Primero, 513 libras apuntando hacia abajo del extremo. Entonces, voy a dibujar aquí un vector que va a representar esas 513 libras. Luego tenemos la tensión, ¿verdad? Apuntando 33 grados respecto a la horizontal. Por lo tanto, esa tensión, pues la voy a dibujar aquí. 33 grados respecto a la horizontal. Entonces, 33 grados aquí, ¿ven? Y las reacciones acá, perdón, el propio peso de la armadura, que el problema dice que eran 107 libras. Entonces aquí, también vertical, 107 libras. Y ahora sí, las componentes vertical y horizontal. Vean entonces que este pivote impide que esto resbale. Por lo tanto, pues si resbalaría,
Yo creería que esto resbalaría para allá si estuviera simplemente apoyado, ¿no? Porque pues la barra lo que quería hacer sería caer, pues esto resbalaría para allá. Por lo tanto, el suelo tiene que reaccionar en esta dirección. Recuerden que si yo elijo mal mi reacción, pues únicamente un signo me va a decir que la dirección correcta era la contraria a la que yo había elegido. Entonces yo voy a suponer que la reacción horizontal va hacia la derecha. Mi suposición es entonces que la reacción horizontal, esto hacia la derecha. Entonces voy a poner aquí reacción horizontal. Y por último, pues estamos seguros de que lo que hace el suelo es oponerse a de que la barra se hunda. Por lo tanto, tiene que generar una reacción hacia arriba. Entonces yo voy a colocar aquí que hay una reacción hacia arriba, que voy a llamar reacción vertical. Y ahí tengo entonces el diagrama de cuerpo libre de esta barra. Y vamos a intentar resolver o encontrar los valores que no conocemos. ¿Cuáles serían? Pues sería la tensión, que no le coloqué aquí. Tensión, reacción horizontal y reacción vertical. Vamos entonces a empezar haciendo nuestra sumatoria de momentos de torsión, que es lo más sencillo. Empecemos haciendo entonces nuestra sumatoria de momentos de torsión y estos deben ser igual a 0. ¿Alrededor de qué punto? Pues vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos de torsión alrededor del pivote, porque ahí gira la barra. Entonces, pues como yo sé que este punto se llama P, entonces voy a escribir aquí sumatoria de momentos de torsión alrededor de P debe ser igual a 0. Muy bien, veamos entonces. ¿Se recuerdan que las torcas se calculan como fuerza por distancia? Por lo tanto, pues como ese es el punto en el que tengo que calcular la distancia, la reacción vertical y la reacción horizontal no generan momento de torsión. Estas pues no generan momento de torsión. El peso propio de la barra sí lo genera. ¿En dónde está? Pues a la mitad de su longitud. ¿Y cuánto mide la barra? Pues vamos a ver. El problema, pues no me dice, no me dice cuánto mide la barra. Entonces, pues, como no me dicen, vamos a suponer que la barra tiene una longitud L. Por lo tanto, el peso de aquí hacia acá está ubicado a una distancia de L medios. ¿Y cómo determino entonces la distancia que hay de aquí hacia acá para poder calcular el momento de torsión de la fuerza para que sean perpendiculares? Pues con trigonometría. ¿Por qué con trigonometría? Porque yo conozco el ángulo que forma la barra con respecto a la horizontal, que son 48 grados. Entonces, yo sé que aquí hay 48 grados. 48 grados. Y por lo tanto, la distancia horizontal a donde se está aplicando el peso estaría dada por L medios por el coseno de 48 grados, ¿verdad? Entonces, pues ya empiezo aquí, que primero tendría una torca que le genera el peso de 107 libras, que apunta a favor de las manecillas de reloj. Entonces voy a escribir aquí, menos 107 multiplicado por N medios por el coseno de 48 grados. Aquí tengo la torca generada por este peso. Calculemos la torca por estas 513 libras, que también van a hacer rotar la barra a favor de las manecillas de reloj. Entonces, menos 513 libras multiplicado por la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Pues la distancia sería la distancia horizontal, este de aquí. Que estamos seguros que para este caso, pues sería L multiplicado por el coseno de 48. No lo voy a escribir, pero la vamos a colocar aquí de una vez. L por el coseno de 48. Ya tengo entonces las torcas de estas dos no generan, y la única que me hace falta es la tensión. Pero para poder calcular las torcas de la tensión, pues tengo dos opciones. Recordarán que dijimos que es determinar la distancia que es perpendicular al punto de apoyo y utilizar esta distancia, o pues utilizar los componentes de la tensión y utilizar las torcas por separado. Como son verticales y horizontales las componentes, pues las distancias van a ser horizontal y vertical para cada una de ellas. Entonces voy a elegir lo segundo, intentando determinar las componentes de esa tensión. Entonces aquí me quedaría la tensión horizontal y aquí me quedaría la tensión vertical. Observen entonces, por favor, que la tensión vertical al apuntar hacia abajo, pues también genera una rotación a favor de las manecillas de reloj. Esta sería menos la tensión vertical multiplicado por la distancia. ¿Cuál es la distancia?
pues como la fuerza es vertical, la distancia debe ser horizontal y vuelve a ser L por el coseno de 48. Entonces aquí me queda L por el coseno de 48. Luego utilizo la tensión horizontal. Para que utilice la tensión horizontal, pues necesito la distancia vertical. Esta distancia, pues la encuentro también por trigonometría. Esta distancia de aquí sería L por el seno de 48. Entonces, sigo aquí. Vamos a mover esto un poquito para que quede la última expresión. Noten, por favor, que esta tensión horizontal generaría un momento de torsión en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, yo podría escribir aquí más la tensión horizontal multiplicado por el seno de... perdón. L por el seno de 48 grados. Y eso va a ser igual a 0. Ahí tengo entonces la expresión que me define la sumatoria de los momentos de torsión. Sin embargo, noten que tenemos dos incógnitas, la tensión vertical y la tensión horizontal. Por lo tanto, en teoría, no podría encontrarla. Pero afortunadamente podemos utilizar también la trigonometría para poder expresar las componentes de la tensión en términos de la tensión y un ángulo. Noten, por favor, que la tensión horizontal sería la magnitud de la tensión multiplicado por el coseno de 33 grados. Y la tensión vertical sería la tensión multiplicada por el seno de 33 grados. Entonces, si simplificamos y reemplazamos un poquito aquí, noten que esas dos expresiones pues las puedo mandar al otro lado de la expresión. Y aquí me quedaría la tensión vertical, que sería tensión por el seno de 33 grados, multiplicado por L por el coseno de 48. Esto es lo que está en la negativa, perdón. Más la tensión horizontal, que dijimos que era tensión por el coseno de 33 grados, multiplicada por L por seno de 48. Y eso es igual a las expresiones que tenemos aquí, que vamos a mandar al otro lado. Me quedaría entonces 107 multiplicado por L medios por el coseno de 48. Positivo ya ahora. Más, lo voy a volver a mover porque no va a caber otra vez la expresión. Más 513 por L por el coseno de 48. También observen de que no tengo la longitud, pero como la longitud es un factor común en cada una de las expresiones, pues la puedo cancelar. De momento entonces me quedaría la ecuación como tensión, como un factor común, por el coseno de 33 por el seno de 48 menos seno de 33 por el coseno de 48, y eso es igual a la expresión 107 medios por el coseno de 48 más 513 por el coseno de 48. Finalmente, entonces, la tensión la podríamos expresar como un medio de 107. Bueno, vamos a ponerlo así mejor. 107 medios más 513 por el coseno de 48. Solo quiero ver si... Así, ya está bien. Por el coseno de 48 y todo esto dividido entre el coseno de 33 por el seno de 48 menos seno de 33 por coseno de 48. Ahí tengo entonces ya una expresión que me va a permitir calcular la tensión. Vean que preferí no evaluar los valores de coseno de 33 y seno de 48 porque eso me acarrearía acumular decimales y pues mi respuesta puede variar mucho. Entonces pues voy a ingresar datos entonces a la calculadora. Aquí me quedarían 107 medios más 513, todo por el coseno de 48. Y dividido esto entre el coseno de 33 por el seno de 48 menos seno de 33 por el coseno de 48. Y ahí entonces ya tendría el valor de la tensión. La tensión entonces sería de 1464.6 libras. Por favor, quiero que noten esto. Dado de que la unidad de medida que el problema me proporciona está en libras, mi respuesta tiene que estar en libras. No puedo trasladarlo a newtons, ¿sí? Pero es que se tiene que trabajar en el sistema internacional, sí, pero si el problema está dado en el sistema inglés, nuestras respuestas tienen que estar dadas en el sistema inglés. No hay razón para poder para intentar pasar las unidades de medida al sistema internacional. Ahí tenemos entonces nuestra tensión.
1464.6 libras. Bueno, ya tengo la tensión. ¿Qué me hace falta? Pues me hacen falta las componentes de la reacción. Para hacer eso, entonces voy ahora a usar la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales. Empezaría haciendo una sumatoria de fuerzas verticales. Y estas deben ser igual a 0 para mantener el equilibrio. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues verticales tenemos las 513 libras, la componente de la tensión vertical, las 107 libras y la reacción vertical apuntando hacia arriba únicamente. Estas tres apuntando hacia abajo. Por lo tanto, me quedaría la reacción vertical menos 107 libras menos 513 libras menos la tensión vertical, y esto debe ser 0. De esta ecuación, entonces, encuentro que la reacción vertical sería el resultado de 107 libras más 513 libras más la tensión vertical, que resulta ser tensión por el seno de 33 grados. Por lo tanto, la reacción vertical ya la podemos calcular, porque ya tengo el valor de la tensión. Me quedaría entonces 107 más 513 libras más la respuesta que acabo de calcular por el seno de 33. Y me queda entonces que la reacción vertical es de 1417.67 libras. Ahí está mi respuesta. Ahora hacemos una sumatoria de fuerzas horizontales y esto debe ser 0. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? Pues únicamente tengo la tensión horizontal hacia la izquierda y la reacción horizontal hacia la derecha. Únicamente. Entonces, pues la reacción horizontal hacia la derecha menos la tensión horizontal hacia la izquierda, y esto debe ser 0. De esta forma, entonces, la reacción horizontal es igual a la tensión horizontal, y la tensión horizontal, pues no es nada más que la tensión por el coseno de 33. De esta forma, entonces, la reacción horizontal sería la magnitud de la tensión, que me había salido de 1400 y algo. Y vamos a hacer esto por el coseno de 33. Y me queda de 1228.3 libras. Y pues allí tendría entonces el valor de la reacción horizontal, la reacción vertical y la tensión en la cuerda. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? Inge, yo solo tengo una duda en la unidad de medida. Sí, dígame. ¿Las libras eran de peso o eran de masa? Son libras, son de peso. Las libras siempre son peso. La unidad de masa del sistema inglés es el slug o la libra masa. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Siempre que nos hablen de libra masa, pues es masa, ¿no? Si nos hablan de libras así puras, pues son peso. Hay una confusión muy grande con esto. Yo me recuerdo cuando estaba llevando al laboratorio de física 1 hace años. Tuvimos un análisis sobre los pesos cuando lo hacíamos en el laboratorio, porque un compañero preguntó al auxiliar en ese entonces, ¿por qué cuando yo iba y pesaba algo, lo pesaba en libras? Pero a la par parecía kilogramos. Entonces, pero entonces ¿estoy pesando o estoy calculando la masa? Porque, pues si es peso, pues están libras. Está bien, porque la unidad de medida de fuerza del sistema inglés es libras. Pero la unidad del sistema de peso en el sistema internacional es newtons, no kilogramos. Bueno, entonces ahí empezó un análisis y llegamos a la conclusión de que existen dos tipos de kilogramo. El kilogramo masa y el kilogramo fuerza. O, pues antiguamente el kilogramo fuerza se conocía como kilopondio. En algunos casos el kilopondio, kilopound, era una unidad de medida que reemplazaba al newton. Estamos al newton. Pues actualmente estamos conscientes de que el kilogramo fuerza es una unidad de fuerza. Muchas veces se utiliza más que el newton, por lo menos para algunos sistemas para algunos análisis de problemas físicos se utiliza más el kilogramo fuerza, que se tiene que explicar como kilogramo fuerza en vez de kilogramo como masa. ¿Estamos? Entonces, noten a partir de ahora, pues más adelante, dependiendo de la carrera que elijan, se van a encontrar con que aparece muy, muy, muy seguido el kilogramo fuerza, kilogramo fuerza, kilogramo fuerza.
Sabiendo entonces pues, que se refiere a una unidad de peso, no de masa. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, hagamos otro problema entonces. Miren este problema, por favor. Dice así. Dos esferas uniformes e idénticas sin fricción, cada una con un peso W, descansan como se muestra en la figura, en el fondo de un recipiente rectangular. La línea que une los centros de las esferas forma un ángulo de θ con la horizontal. Esto no mucho se ve. Vamos a intentar dibujarlo aquí con otro color. La línea que une los centros pues forma un ángulo θ con la horizontal. Ese sería el ángulo θ. Halle las fuerzas ejercidas sobre las esferas por el fondo del recipiente, por los costados del recipiente y una contra la otra. Entonces, noten que me están pidiendo tres fuerzas. Una que el recipiente ejerce sobre esta, una que el recipiente ejerce sobre la otra y una que el recipiente ejerce sobre la inferior hacia arriba. Entonces necesito tres fuerzas. Sin embargo, aquí pues alguien me dice, pero pues ahí está en equilibrio. Sí, está en equilibrio, sí, genial. Pero ¿y cómo determinamos esas fuerzas? Pues son iguales, sí, pues tienen que ser iguales por acción y reacción, pero ¿de cuánto? Ahí está el problema, ¿verdad? Porque para poder resolver esto, entonces, no debemos tratar a las esferas como que fueran una partícula, sino las debemos tratar como cuerpos rígidos, en los que donde se aplica la fuerza, en la distancia donde se aplica la fuerza, es importante. Muy bien. Para poder encontrar, entonces, primero, los valores que necesitamos, primero voy a encontrar el diagrama de cuerpo libre del sistema. En este caso, pues como estoy analizando las esferas van a ser el cuerpo rígido que vamos a analizar. Entonces, pues vamos a dibujar aquí una esfera. Supónganse que esto que estoy dibujando aquí, pues es una esfera. Y son tangentes entre sí. De tal manera que sus centros forman un ángulo de θ con respecto a la horizontal. Ahí está. Ese es el diagrama de cuerpo libre o el objeto. Vamos a aplicarle las fuerzas. Para que este objeto se mantenga así, si nosotros quitamos el recipiente, pues habría que aplicarle una fuerza horizontal que apunte aquí hacia la izquierda. Entonces, como no tenemos puntos, pues voy a llamar a esta la fuerza número 1. Tiene que haber aquí una fuerza que apunte aquí, que voy a llamar fuerza 2, dado que no hay puntos, no hay nombres de los puntos, lo estoy llamando así. Y una fuerza que empuje la esfera inferior hacia arriba, porque es que tiene contacto con el recipiente, que voy a llamar fuerza 3. Ahí está. Vean, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de esas esferas. También tenemos que cada una tiene un peso W. Pues el peso se aplica exactamente en su centro de masa. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? En su centro de masa. Por lo tanto, ahí tenemos ya terminado el diagrama de cuerpo libre de las esferas. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a aplicar una sumatoria de torcas, como siempre, para poder determinar algunas de las incógnitas que necesito. ¿Dónde voy a colocar mi punto de rotación? Recordemos que la condición inicial para poder hacer esto de una manera más simple es que podamos escoger un punto de rotación en el que existan o converjan la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. Entonces vamos a buscar ese punto. Voy a hacer aquí una sumatoria de torcas y debe ser 0. ¿Alrededor de qué punto? Pues eso es lo que vamos a escoger. Pues tenemos varias opciones, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, nuestra sumatoria de torcas aquí, o en el centro de esta esfera, o en el centro de esta, o en la parte inferior, o aquí, o pues si quieren en el punto de intersección. Se recuerdan que la sumatoria de torcas debe ser igual a 0 independientemente del punto en el que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, pues yo voy a escoger este punto. Y ahorita les explico por qué. Este punto, y voy a llamar a este punto el punto O.
A diferencia de los problemas anteriores en donde sabemos y si vemos muy bien que los objetos rotan respecto a un punto, pues aquí no existe punto de rotación porque en teoría no van a rotar. Por eso es que nosotros vamos a escoger el punto. ¿Y por qué he escogido ese punto? Porque observen de que la fuerza 2 apunta directamente hacia el centro y la fuerza número 3 apunta también directamente hacia ese centro. Por lo tanto, pues con eso ya he eliminado dos torcas de fuerzas desconocidas, la fuerza 2 y la fuerza 3. E incluso el peso no genera momento de torsión. Los únicos elementos que están generando momento de torsión es W y la fuerza F1. Entonces, hagamos la sumatoria de torcas entonces. Observen de que este peso genera una torca alrededor de este punto, haciendo girar esto a favor de las manecillas del reloj. Entonces sería menos el peso W multiplicado por la distancia. Tengo un problema porque necesito esta distancia. Afortunadamente, como las esferas son idénticas, pues voy a suponer que la distancia o el radio de cada una de ellas es R. Por lo tanto, la distancia que separa los centros pues es 2R. Y así, con ese ángulo que el problema me proporciona, puedo determinar yo la distancia horizontal, que estaría dada por 2R por el coseno del ángulo. Entonces, aquí me quedaría peso multiplicado por 2R por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ya he calculado esta torca. Ahora calculemos la torca de la fuerza F1. Observen de que esta generaría una torca en contra de las manecillas del reloj. Pues entonces sería una torca positiva, más la fuerza F1 multiplicado por su distancia. ¿Cuál es su distancia? Dado de que la fuerza es horizontal, pues la distancia que necesito es la distancia vertical, que sería este de aquí. Que por trigonometría podemos darnos cuenta que es exactamente esta de aquí, que representaría a 2R por el seno del ángulo. Por lo tanto, aquí yo escribiría 2R multiplicado por el seno del ángulo. Y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, ya tengo una ecuación que tiene únicamente a la fuerza número 1. Observen de que el radio se puede cancelar, e incluso esta expresión 2, el número 2 se puede cancelar, y me quedaría entonces una expresión que me dice que la fuerza 1 multiplicado por el seno del ángulo es igual a W multiplicado por el coseno del ángulo. De esto entonces la fuerza número 1 estaría dada por W por el coseno del ángulo dividido seno del ángulo. Y coseno del ángulo dividido seno del ángulo, pues nosotros sabemos muy bien que es cotangente. Por lo tanto, la fuerza número 1 es W multiplicada por la cotangente de ese ángulo. Así entonces hemos encontrado la primera fuerza, la fuerza número 1 que apunta hacia la izquierda. Hagamos ahora nuestra sumatoria de fuerzas horizontales. Esto debe ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas horizontales, entonces, pues las únicas fuerzas horizontales son la fuerza 2 y la fuerza 1. La fuerza 2 apuntando hacia la derecha, entonces fuerza 2. La fuerza 1 apuntando hacia la izquierda, pues fuerza 1, y esto debe ser 0. De esto, entonces, obtengo de que la fuerza 2 debe ser igual a la fuerza 1. Y por lo tanto, como la fuerza 1 me había dado W por la cotangente del ángulo, entonces la fuerza 2 es W por la cotangente del ángulo. La misma magnitud, pero una en dirección contraria. Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Por último, hago la sumatoria de fuerzas verticales. Estas deben ser igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues tenemos el peso, otro peso y una fuerza 3 hacia arriba. Entonces la fuerza 3 menos el peso debe ser igual a 0. De esto entonces obtengo fácilmente que la fuerza número 3, la fuerza número 3 es de 2 veces el peso. Y así he encontrado entonces las fuerzas que se generan por las paredes del recipiente y el fondo del recipiente, que era uno de los elementos que el problema pedía. Hay las fuerzas ejercidas sobre las esferas por el fondo del recipiente y por los costados del recipiente. Sin embargo, me hace falta el inciso C que me pide la fuerza que una esfera ejerce contra la otra. Entonces, ahí tenemos las fuerzas que se ejercen por los costados y la fuerza por el fondo. ¿Cómo puedo hallar la fuerza que se ejerce una contra la otra? Para poder hallar esa fuerza, porque están en contacto, lo que tenemos que hacer es separar las esferas. Las voy a separar. Entonces, voy a copiar este diagrama y lo vamos a pegar por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es separar las esferas. ¿Estamos? Pero en el momento de que las separo, existe una fuerza de contacto entre ellas. Esa fuerza de contacto, por la tercera ley de Newton, acción y reacción, pues si la esfera esta de aquí, la esfera superior, ejerce una fuerza contra la esfera inferior, de esta forma, entonces la esfera inferior ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria, contra la esfera superior. Acción y reacción, ¿no?
Esta fuerza la vamos a llamar FC. Que son las fuerzas de contacto, ¿sí? Esta esfera recibe una fuerza de contacto debido a la esfera superior y esta esfera recibe una fuerza de contacto debido a la esfera inferior. Acción y reacción, ¿verdad? Por lo tanto, pues para hallar esta fuerza de contacto podemos hacer dos cosas. Puedo analizar esta esfera, la inferior, o puedo analizar la esfera superior. Pues como me doy cuenta que la esfera superior pues tiene menos fuerzas que está aquí, entonces pues voy a analizar esta esfera superior. Analicemos esta entonces. Observen de que el ángulo sería este de aquí. Teta. Y para hacer esto, pues voy a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Y por qué no una sumatoria de momentos de torsión? Ah, bueno, porque si hago una sumatoria de momentos de torsión y elijo, por ejemplo, el centro de la esfera, observen de que todas las esferas apuntan, todas las fuerzas apuntan hacia el centro. Por lo tanto, pues no me conviene hacer porque ninguna fuerza está generando un momento de torsión. Eso implicaría que tendría que hacer una sumatoria de momentos alrededor de algún punto que esté fuera del centro de la esfera, que podría complicarlo un poquito. Podría, ¿no? Pero para más facilidad, pues como se supone que ya únicamente desconozco esta fuerza de contacto, mejor voy a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Y por qué no una sumatoria de fuerzas verticales? Pues si desean, también se puede hacer. No importa. Dado de que se supone que está en equilibrio, independientemente de la sumatoria de fuerzas que hagamos o sumatoria de torcas que hagamos, el valor de la fuerza de contacto tiene que ser el mismo calculado por cualquier forma. En este caso, si yo hago una sumatoria de fuerzas horizontales, pues observemos que la fuerza 1 apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Y la componente de la fuerza C, que estaría aquí, ¿verdad? Y ese sería el ángulo θ, pues sería FC por el coseno del ángulo. Entonces, más FC por el coseno del ángulo. Y eso sería igual a 0. Y no hay más fuerzas, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de contacto estaría dada por la fuerza 1 dividido el coseno del ángulo. O, pues yo escribo aquí que la fuerza de contacto debe ser fuerza 1 multiplicado por la secante del ángulo. Y así entonces encontramos la expresión que me define la fuerza de contacto entre las esferas. ¿Me explico, chicos? Claro como el agua, claro como la leche, como el chocolate. Inge, perdone, yo tengo una duda. ¿Te dígame? ¿Por qué a la hora de encontrar la fuerza 1 se volvió cotangente? Perdone. Ah, porque coseno dividido seno es cotangente. ¿Te acuerdas de sus Ah. relaciones trigonométricas que aprendí en Mate 1? Seno, coseno es tangente y coseno dividido seno es cotangente. Muchas gracias, Inge. Muy bien. Lo mismo aquí, ¿verdad? 1 dividido coseno es secante. Cuando dividió las fuerzas esa parte me quedé un poco... Cuando dividió ¿Otra vez? Ajá, la última parte. Donde se dividieron las esferas. Ah, cuando lo separé, sí. Ajá. Cuando Disculpe. separé las esferas, debido a acción y reacción, Correcto. imagínense que usted... Hagamos la siguiente idea. Supóngase que aquí hay una pared y supóngase que usted está esperando a su novia, por ejemplo, y usted está recostado en la pared. ¿Qué pasa si nosotros quitáramos la pared? Ah, bueno, si nosotros quitáramos la pared, pues se caería, ¿no? Pero supóngase que quitamos la pared para analizar qué está pasando y alejamos la pared. Paramos la pared de su mano. Bueno, pues ahí estaríamos viendo que para que usted permanezca en esta posición, pues la pared tendría que estar haciendo, o alguien tendría que estar haciendo una fuerza aquí que equivalga a la fuerza que usted está haciendo a la pared. ¿Sí? Acción y reacción. Usted empuja la pared con una fuerza F y la pared lo empuja a usted con una fuerza F. Lo mismo hicimos aquí. Las esferas se generan una fuerza entre ellas. Al separarlas, pues esas fuerzas van a quedar como vistas, como que para que se mantengan en esa posición, manteniendo el equilibrio, pues la esfera superior le hace una fuerza a la esfera inferior y por lo tanto la esfera inferior le hace una fuerza a la esfera superior. ¿Me explico? Ya lo comprendí, gracias. Sí. Muy bien. ¿Estamos? Hagamos otro problema. Todavía tenemos 10 minutos. Yo espero que me dé tiempo de... Dígame. En el ejercicio anterior, ¿por qué se convirtió al final en secante del ángulo?
Porque por identidades trigonométricas, se recuerda cuando usted llevó su mate 1, que le enseñaron un montón de identidades, ¿no? Y pues 1 dividido el coseno del ángulo es secante del ángulo, ¿no? Gracias, Inge. Muy bien. Inge, disculpe, ¿por qué había usado el coseno a la hora de conseguir el ángulo? ¿El coseno en qué parte? En el inciso 3. En el inciso 3. Porque Sí, como la fuerza ¿ve como la fuerza está apuntando en esta dirección? La fuerza apunta en esta dirección y los vectores, se recuerda que son movibles, ¿no? Entonces yo puedo transportar este vector aquí, y como este ángulo, pues es este mismo ángulo de acá, entonces la componente sería fuerza por el coseno del ángulo. Gracias. Muy bien. A ver, pues, este problema dice así. La cuerda horizontal del armazón que sostiene las dos barras mostradas en la figura se romperá si llega a soportar una fuerza de 250 newtons. Calcule el valor del peso W máximo que se puede colocar en la unión de las barras. Es como cuando colocan una escalera, ¿no? Y para que la escalera no se abra, pues le colocamos una cuerda. Pero a veces nos olvidamos que las cuerdas también pueden romperse, ¿no? Entonces, supónganse que aquí en lugar de ese peso, pues estuviera parado una persona pintando. ¿Cuánto debe ser el peso de la persona que soporte esta tensión si sabemos que esa tensión se rompe con 250 newtons? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, pues hagamos un diagrama de cuerpo libre del objeto. Pero observen que el objeto es uno solo, ¿verdad? Entonces, pues voy a dibujar aquí ese objeto, que más o menos pues lo voy a intentar dibujar así. A ver si me deja así. Supónganse que ese es el objeto. Para poder determinar las fuerzas, pues observemos de que debe haber una fuerza vertical que apunta hacia arriba en uno de sus apoyos, que sería su reacción, y otra aquí. Vamos a suponer que el suelo es sin fricción, ¿verdad? El problema no me lo dice, pero pues vamos a suponer eso, porque no me dice que consideremos la fricción. Por lo tanto, voy a considerar aquí, pues voy a poner aquí reacción en A, voy a llamar a este punto el punto A, y este el punto B. Entonces, reacción en B. Observen que el peso de este objeto está aquí. Y ese peso, pues, es W. Y la cuerda se une en dos lados. Y vamos a cortar la cuerda, así como antes. Acción y reacción. La cuerda jala este extremo para acá. Y jala este extremo para el otro lado. Ahí está la tensión, ¿verdad? Observe de que esas fuerzas, pues, son de igual magnitud y de dirección contraria, ¿no? Bueno, intentemos hacer entonces nuestra sumatoria de momentos de torsión respecto a algún punto. ¿Cuál punto podemos hacer? Pues como suponemos que esta escalera puede rotar respecto a este punto, pues voy a hacer una sumatoria de torcas aquí, respecto a este punto. Entonces, pues voy a llamar a este punto mi punto O, y voy a escribir aquí que voy a hacer una sumatoria de momentos de torsión alrededor del punto O y debe ser 0. Noten que el problema me dice que esto mide 3.5 y esto mide 3. Si suponemos que esto mide 3, pues aquí tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Esta distancia de aquí hacia acá estaría dada por la mitad de 3.5, que serían 1.75. Y esto sería 1.75 también. Esta distancia es 3 y yo esperaría que esta distancia también fuera 3. Muy bien, entonces, respecto a este punto, esta reacción le genera una torca en contra de las manecillas, a favor de las manecillas del reloj. Entonces yo voy a escribir aquí, menos la reacción en el punto A, multiplicado por 1.75. ¿Sí? Ahora la otra aquí. Esa reacción le genera ahora sí una torca a favor de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj. Entonces más la reacción en el punto B por 1.75. Y observen, la tensión le generaría una torca en esta dirección. ¿Sí? La distancia sería esta de aquí. Esta fuerza es tensión. Una torca en esta dirección. Pero esta tensión le generaría una torca en la otra dirección. Por lo tanto, esas torcas, pues por ser la misma cuerda, generan la misma tensión y estar ubicadas a la misma distancia, generan la misma torca y se van a cancelar entre sí. Pues por eso entonces no las voy a colocar.
Por lo tanto, aquí tengo una ecuación que me dice, cancelan las 1.75, pues me dice que la reacción en A tiene que ser igual a la reacción en B. Bueno, pues no gané nada ahí con eso, ¿no? Bueno, pues por lo menos sé que las reacciones tienen que ser iguales. Bueno, ahora hagamos entonces una sumatoria de fuerzas verticales y esto debe ser 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues tenemos la reacción A hacia arriba, tenemos la reacción B hacia abajo y tenemos perdón, hacia arriba también y tenemos el peso hacia abajo y esto debe ser 0. Pero como la ecuación de acá arriba me dice que las reacciones son iguales, entonces en esta ecuación en lugar de poner alguna de las dos reacciones, ya sea reacción A, voy a escribir reacción B, o en lugar de poner reacción B, voy a colocar reacción A, dado que se supone que son las mismas. Entonces me quedaría que la reacción A más reacción B, que es lo mismo que reacción A, entonces reacción A es igual al peso, y por lo tanto 2 veces la reacción en A debe ser igual al peso. De esto entonces la reacción en A es igual a el peso dividido 2. Y como la reacción A es igual a la reacción B, entonces ambas reacciones son peso medios. Y tiene sentido, ¿no? Pues si este peso está exactamente a la mitad, pues esto tiene que ser la mitad y esto tiene que ser la mitad. Sin embargo, tenemos un problema. Porque si hago una sumatoria de fuerzas horizontales, vean, lo voy a hacer aquí, pero no lo vamos a escribir del todo. Igual a 0, pues la tensión que apunta hacia la izquierda menos la tensión que apunta hacia la derecha es igual a 0. Y pues cierto, tensión menos tensión es 0. No logro ahí, no puedo determinar una relación entre el peso y la tensión. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que el problema anterior. Vamos a separar los elementos. Por lo tanto, no lo voy a poder hacer aquí. Voy a tomar este elemento y lo vamos a partir aquí. Por lo tanto, esta parte de la escalera, o de esa armadura, se va a separar, al igual que esta. Voy a dibujar entonces una sola parte. Y por acción y reacción, estos elementos se hacen fuerzas entre ellos. Entonces, pues aquí va a haber una fuerza que voy a llamar fuerza horizontal, que es la fuerza que esta parte de la escalera le hace a la otra parte de la escalera. Y pues también puede haber una fuerza horizontal que impide que esta parte de la escalera se deslice hacia abajo, ¿no? Esta parte, este punto debe generar un tipo de fuerza para que esta parte no caiga. Entonces aquí está la fuerza horizontal. Tendríamos aquí entonces la tensión. Ya sé que aquí en este extremo hacia arriba tengo el peso medios. Y aquí observen, dado de que los separé, una porción del peso se quedó para acá y otra porción del peso se quedó aquí. ¿Qué parte de porción se quedó en quién? Pues eso no lo sé. Entonces, pues vamos a poner aquí que aquí hay una fuerza debido al peso. Y desafortunadamente no sé cuánta es esa fuerza debido al peso, ¿no? ¿Qué parte del peso está soportando una parte y qué parte del peso está soportando la otra? Muy bien. Ahí tenemos entonces el diagrama del cuerpo libre de una parte de la escalera. ¿Qué dimensiones tenemos? Pues se supone que del extremo hacia donde está la viga es 1.75, donde está la unión, perdón. Y esta distancia, pues es 3 metros, ¿ven? 3 metros. También tenemos otra distancia que no había percatado, 0.5 metros, ¿ven? Entonces esto es 0.5 metros. Y como toda la escalera mide 3, entonces esto es 2.5. Por lo tanto, ya que hemos separado, voy a hacer aquí una sumatoria de torcas igual a 0. Y lo voy a hacer alrededor del punto en el que tengo más incógnitas. Y observen de que en este punto convergen 3 fuerzas que no conozco. Entonces yo voy a escoger ese como mi punto de rotación, el que voy a llamar O. Y voy a hacer la sumatoria de torcas alrededor de ese punto O. Tal forma de que estas 3 fuerzas pues no generen momento de torsión. Observen de que ahora por ser una sola tensión, entonces sí tengo la posibilidad de generar esa torca y el peso medio. Entonces, por favor, ayúdenme ustedes. Esta tensión alrededor de ese punto genera una torca positiva o negativa. ¿Qué me dicen? Positiva. Excelente, muy bien. Entonces sería tensión por la distancia. Tengo un problema. No sé cuánto hay aquí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para saber eso? Pues está fácil. Porque como conozco la distancia que hay aquí
y conozco la distancia que hay acá, pues entonces, no, pero conozco esta distancia y esta de aquí, entonces, pues por Pitágoras puedo conocer esta, ¿no? Observen de que si esto es 3 y esto es 1.75, pues metamos a Pitágoras, raíz de 3 al cuadrado menos 1.75 al cuadrado. Y me queda que ese valor es de, no, 2.44 más o menos. Entonces la distancia esta es 2.44. Bueno, pero no gano nada. 2.44. Porque yo necesito esta distancia. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Pues allí ya puedo utilizar un poquito de semejanza de triángulos, ¿no? Esto es a esto. No, perdón. Esto es a esto. Como esto es a esto de aquí. ¿Verdad? Semejanza de triángulos. Entonces, vamos a ver. 1.75 dividido 3, que sería como que el opuesto dividido la hipotenusa, tiene que ser lo mismo aquí, que esta longitud que no conozco, dividido esta distancia que es 2.5. De esto entonces x sería igual a 2.5 por 1.75 partido 3. Tengo de que ese valor es 1.46 más o menos. 1.46. Ah, bueno, pero pues yo quiero esto, no necesito esto. Ah, bueno, pero como ahora ya tengo esto de aquí, este 1.46, pues ahora otra vez con Pitágoras puedo determinar bien cuánto mide esta parte, ¿no? Tal vez este 2.44 no lo necesitamos. Ahora esto. Entonces esta distancia que vamos a llamar y, la podemos determinar como la raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado menos 1.46 al cuadrado. Veamos aproximadamente cuánto es. Raíz de 2.5 al cuadrado menos mi respuesta al cuadrado. Me queda de 2.03. Más o menos, ¿no? 2.03. Ahí está. Entonces ahora yo sé que aquí hay 2.03, ¿verdad? La torca generada por el peso medios, esta fuerza hacia arriba, genera una torca positiva o negativa. ¿Qué me dicen? Aquí. Negativa. Excelente, negativa. Entonces sería menos el peso medios multiplicado por la distancia, que es 1.75. Y eso debe ser 0 porque son las únicas fuerzas que hay. Por lo tanto, ya puedo despejar allí yo tengo aquí una expresión que relaciona la tensión y el peso. Como el problema me indica de que si la tensión es 250 newtons, se romperá, pues entonces sabemos que esta tensión debe ser 250 newtons. ¿Y cuánto será el peso para que esta tensión sea 250 newtons? Pues eso es lo que vamos a determinar. Observen entonces que el peso lo podríamos encontrar como 2.03 veces la tensión dividido 1/2 de 1.75. Y si sabemos que la tensión es 2.5, pues ya con eso ya podemos encontrar el valor del peso. Por lo tanto, aquí me quedaría por 2.03, no es cierto, por la tensión que es 250, dividido 0.5 por 1.75. Y con eso obtengo de que el peso que debe estar ahí es de 580.2 newtons. Si el peso es de 580.2 newtons, la cuerda se romperá porque alcanzará su tensión de 250 newtons. ¿Me explico? Perdonen que les haya robado 3 minutos de su vida. Pero quería terminar este ejemplo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Audio Jungle.